El planeta más cercano a la Tierra esconde algo que los científicos no esperaban encontrar. Algo tan grande, tan perturbador y tan inexplicable que cuando lo descubrieron en febrero de este año, los investigadores de la Universidad de Trento publicaron sus hallazgos en Nature Communications y el mundo científico quedó en silencio absoluto. Y lo más aterrador de todo es que lo encontraron en datos que teníamos guardados desde hace más de 30 años, sin que nadie se hubiera dado cuenta de lo que realmente mostraban. 30 años, escondido en plain sight, esperando que alguien con las herramientas correctas mirara en el lugar correcto. Bienvenido a Venus, el planeta que parece nuestro gemelo desde lejos, que brilla más que cualquier otra estrella en el cielo nocturno, que los antiguos lo llamaban la estrella de la mañana y la estrella de la tarde porque lo veían brillar con tanta intensidad que pensaban que eran dos objetos diferentes y que por dentro esconde algo tan violento, tan extremo y tan misterioso que cuando lo entiendes de verdad, nunca más puedes mirarlo igual. Quédate hasta el final, porque lo que voy a contarte en los últimos 3 minutos de este video va a cambiar completamente la manera en que ves a Venus cada noche en el cielo. Y te garantizo que hay al menos 2 datos en este video que nunca antes habías escuchado en ningún otro lugar. Empecemos destruyendo el primer mito, el más grande, el que todos aprendimos en la escuela. Venus no es simplemente un planeta caliente y aburrido. Esa es la versión simplificada que nos dieron de niños, y es quizás la descripción más inexacta de cualquier objeto del sistema solar. Venus es el infierno más auténtico y más perfectamente construido que existe en toda nuestra vecindad cósmica. Y lo digo con precisión científica milimétrica. La temperatura en su superficie es de exactamente 464 grados centígrados. No aproximadamente, no alrededor de, exactamente 464 grados, de manera completamente consistente, en el día y en la noche, en el ecuador y en los polos, a cualquier altitud sobre la superficie, sin variación significativa en ninguna dirección ni en ningún momento. Eso es más caliente que Mercurio. Piénsalo, Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Está 3 veces más cerca del Sol que Venus, y aún así Venus es más caliente. Y la razón detrás de esto es algo que debería hacernos pensar muy seriamente sobre nuestro propio planeta, porque la causa del calor extremo de Venus es exactamente el mismo proceso que está ocurriendo en la Tierra. Ahora mismo, solo que en Venus llegó a un punto de no retorno hace miles de millones de años, del que nunca pudo recuperarse. El efecto invernadero. Venus tiene una atmósfera compuesta en un 96% de dióxido de carbono, el mismo gas que estamos liberando en nuestra propia atmósfera al quemar combustibles fósiles. Solo que en Venus la concentración es tan extrema, la presión es tan brutal y el proceso lleva tanto tiempo que se retroalimentó a sí mismo hasta crear un horno planetario del que no hay escapatoria posible. Y aquí viene el primer dato que probablemente nunca te habían dicho sobre Venus. La presión atmosférica en la superficie venusina es 92 veces la presión atmosférica de la Tierra. 92 veces. Para que entiendas lo que eso significa físicamente, imagina que te sumerges en el océano terrestre. A 10 metros de profundidad, sientes el doble de presión que en la superficie. A 100 metros de profundidad, donde ya pocos seres humanos han llegado, sientes 10 veces la presión. A 900 metros de profundidad, donde la oscuridad es total y el frío es extremo, y donde básicamente ningún ser humano ha estado jamás sin un submarino de investigación. Especializado, sientes exactamente la misma presión que sentiría tu cuerpo si pudieras pararte en la superficie de Venus, sin ninguna protección,
solo la presión aplastándote desde todos los ángulos simultáneamente. Y ahora viene algo que cuando lo escuchas por primera vez parece una exageración y que sin embargo es completamente real y verificable. En Venus llueve ácido sulfúrico, no de manera metafórica, no como analogía poética, ácido sulfúrico real en gotas reales que se forman en las nubes venusinas a unos 50 kilómetros de altitud y que comienzan a caer hacia la superficie. Aunque en uno de los giros más retorcidos que puede hacer la naturaleza, incluso esto tiene un final que no esperabas. Las gotas de ácido sulfúrico nunca llegan al suelo. La temperatura cerca de la superficie es tan extrema que el ácido se evapora completamente antes de tocar la roca. Las gotas de ácido caen, se evaporan en el calor infernal de las capas bajas de la atmósfera, suben de nuevo como vapor, vuelven a condensarse en las nubes y vuelven a caer, un ciclo eterno de lluvia ácida que nunca termina y que nunca aterriza. Un infierno con su propio sistema meteorológico perfectamente diseñado para no permitir ninguna forma de vida que conozcamos. Ahora bien, con todo lo que te acabo de describir, podrías pensar que los científicos ya saben todo lo que hay que saber sobre Venus, que lo tienen perfectamente cartografiado y comprendido. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque la realidad es exactamente la opuesta. Venus es el planeta de nuestro sistema solar que menos hemos explorado directamente. Y la razón es brutalmente simple. Ninguna sonda que hemos enviado a su superficie ha sobrevivido más de 2 horas. 2 horas. Eso es todo lo que aguanta la mejor tecnología que la humanidad ha podido construir antes de ser aplastada, fundida y destruida por el ambiente venusino. Las sondas soviéticas, Venera de los años 70 y 80, fueron las únicas que llegaron a la superficie y tomaron fotografías desde allá abajo. Fueron construidas con paredes de metal de varios centímetros de grosor, diseñadas para soportar la presión equivalente a 900 metros bajo el océano, equipadas con sistemas de refrigeración para resistir el calor. Y aún así la más resistente de todas, la Venera 13, sobrevivió exactamente 127 minutos antes de ceder ante el ambiente. 127 minutos, 2 horas y 7 minutos. Y en ese tiempo tomó fotografías que siguen siendo las únicas imágenes directas que la humanidad tiene de la superficie de Venus. Y lo que esas imágenes muestran es algo que los científicos todavía están estudiando décadas después, porque no coincide perfectamente con ningún modelo que tengamos de cómo debería verse ese planeta. La superficie venusina en las fotos de Venera muestra una extensión de roca plana oscura que se extiende hasta el horizonte en todas las direcciones. Un cielo que no es negro como el espacio, ni azul como el de la Tierra, sino un tono naranja, amarillento espeso y amenazante que filtra la luz solar hasta convertirla en un resplandor difuso que parece provenir de todas partes y de ninguna parte simultáneamente, sin sombras claras, sin luz directa, solo ese tono de infierno permanente, iluminando todo de manera uniforme, y una quietud en la superficie que resulta extraña. Pero ahora viene algo que muy pocos canales te han contado. Investigadores que llevan años reprocesando las imágenes originales de las sondas Venera con algoritmos modernos de procesamiento de imagen, descubrieron detalles en esas fotografías que los equipos originales de los años 80 no pudieron ver con la tecnología de la época, texturas en la roca que sugieren actividad geológica mucho más reciente de lo esperado, patrones en la superficie que no corresponden con un planeta geológicamente quieto y muerto. Señales sutiles de que Venus no está tan inactivo como parecía durante décadas.
Y esas señales en las imágenes reales de Venera conectan directamente con el descubrimiento más impactante que se ha hecho sobre Venus en décadas. El descubrimiento publicado en Nature Communications el 9 de febrero de 2026 que cambió todo lo que creíamos saber sobre la geología venusina. Aquí está la historia completa. En 1990, la sonda Magellan de NASA llegó a Venus con una misión específica. Como es imposible fotografiar la superficie de Venus con luz visible desde el espacio debido a la densa cubierta de nubes, Magellan llevaba un radar de apertura sintética que podía penetrar las nubes y mapear la superficie. Durante 4 años, Magellan mapeó el 98% de la superficie venusina con ese radar, generando una cantidad enorme de datos. En 1994 la misión terminó. Magellan fue dirigida deliberadamente hacia la atmósfera de Venus, donde se desintegró, y los datos quedaron archivados, esperando el momento en que alguien, con las herramientas correctas, volviera a mirarlos. Ese momento llegó en 2026. El equipo del profesor Lorenzo Bruzzone, de la Universidad de Trento, en Italia, desarrolló una técnica avanzada de análisis de imágenes de radar específicamente diseñada para detectar estructuras subterráneas, y cuando aplicaron esa técnica a las imágenes de Magellan en zonas donde había evidencia de colapsos en la superficie de Venus, encontraron algo que nadie esperaba encontrar: un tubo de lava subterráneo, pero no un tubo de lava cualquiera. El tubo de lava más grande jamás detectado en ningún planeta rocoso del sistema solar, escondido bajo la superficie de Venus, en la región del volcán Nix Mons, con un diámetro de casi 1 kilómetro de ancho. Para que entiendas lo que eso significa, imagina un túnel subterráneo tan ancho que podrías colocar el Estadio Azteca de México, el Maracaná de Brasil y el Camp Nou de Barcelona uno al lado del otro dentro de él, y todavía quedaría espacio, con un techo de al menos 150 metros de grosor, un vacío interior de al menos 375 metros de altura y extendiéndose al menos 45 kilómetros bajo la superficie. 45 kilómetros. Eso es más de la distancia que recorres en autopista entre el centro de una ciudad grande y su periferia más lejana. Todo eso bajo la superficie de Venus, formando un sistema de cavernas volcánicas del que no teníamos la menor idea que existía y que llevaba 30 años escondido en datos que nadie había analizado con las herramientas correctas. Lo que hace que este descubrimiento sea genuinamente perturbador no es solo su tamaño, aunque ese por sí solo ya es extraordinario. Lo que lo hace perturbador es lo que implica sobre lo que está ocurriendo dentro de Venus ahora mismo. Para que exista un tubo de lava de esas dimensiones, tiene que haber habido flujos de lava de proporciones épicas en un pasado geológicamente reciente. Y en geología reciente no significa ayer, significa que en términos de la historia del sistema solar, ese tubo se formó hace relativamente poco tiempo, lo que a su vez tiene una implicación directa y devastadora. Venus podría estar volcánicamente activo todavía, no en el pasado remoto, ahora. En este momento, mientras escuchas estas palabras, Venus podría estar teniendo erupciones volcánicas en su superficie. Y la evidencia para eso no viene solo del tubo de lava. El Venus Express de la ESA que orbitó Venus entre 2005 y 2014 detectó variaciones de temperatura en ciertas regiones de la superficie que solo tienen una explicación geológicamente coherente. Actividad volcánica activa. Zonas del planeta que se calientan y se enfrían en patrones que corresponden con ciclos de erupción volcánica. Y estudios de la composición química de la atmósfera venusina detectaron concentraciones de dióxido de azufre
que solo pueden mantenerse en los niveles observados si hay volcanes activos liberando ese gas de manera constante. Porque el dióxido de azufre en la atmósfera reacciona con otras sustancias y desaparece con el tiempo. Si no hubiera una fuente constante que lo reponga, esas concentraciones habrían disminuido hace mucho. Pero no han disminuido, se mantienen estables, lo que significa que hay algo ahí abajo, liberando azufre a la atmósfera de Venus, de manera continua ahora mismo. Venus está activo. Venus está vivo geológicamente. Y lo que tiene en su interior es algo que definitivamente no esperábamos. Y ahora viene la pregunta que más perturba a los científicos, la que tiene implicaciones que van mucho más allá de la geología venusina y que afectan directamente a cómo entendemos nuestro propio planeta y nuestro propio futuro. ¿Por qué Venus y la Tierra son tan radicalmente diferentes si comenzaron siendo prácticamente idénticos? Venus tiene casi exactamente el mismo tamaño que la Tierra. La diferencia de diámetro es de apenas 638 kilómetros, sobre un diámetro total de más de 12.000 kilómetros. La misma densidad, la misma composición básica de roca y metal, se formó en la misma región del Sistema Solar al mismo tiempo hace 4.500 millones de años. En ese momento Venus y la Tierra eran prácticamente gemelos en todos los aspectos que los científicos pueden medir. Y sin embargo, algo ocurrió, algo cambió el destino de Venus de manera irreversible en algún momento de su historia. Y ese algo lo convirtió en el infierno perfecto, mientras la Tierra se convertía en el único planeta conocido con océanos líquidos, atmósfera protectora y vida. Los modelos científicos actuales sugieren que Venus pudo haber tenido océanos de agua líquida durante los primeros 2.000 millones de años de su existencia. 2.000 millones de años de condiciones potencialmente habitables. 2.000 millones de años de tiempo para que pudiera haber surgido la vida si el proceso hubiera seguido un camino diferente. Y luego algo cambió y esos océanos desaparecieron. El efecto invernadero se descontroló. La temperatura subió. El agua se evaporó. El vapor de agua en la atmósfera actuó como un gas de efecto invernadero adicional que elevó más la temperatura. Más agua se evaporó. En un ciclo de retroalimentación que se aceleró a sí mismo hasta que no quedó ni una sola molécula de agua líquida en toda la superficie del planeta. Lo que más preocupa a los científicos de todo esto, y lo que no se dice abiertamente con suficiente frecuencia, es esto. Todavía no comprendemos completamente qué desencadenó ese proceso en Venus. No tenemos una respuesta definitiva y universalmente aceptada sobre qué fue lo que inició el colapso climático venusino. Y eso significa que tampoco podemos afirmar con absoluta certeza que el mismo proceso no podría ocurrir en la Tierra bajo ciertas condiciones. Venus es el espejo más aterrador que tiene nuestro planeta. No un espejo que muestra lo que somos, sino un espejo que muestra lo que podríamos llegar a ser. Una advertencia cósmica perfecta de lo que sucede cuando un planeta pierde el equilibrio climático de manera irreversible. Y esa advertencia lleva miles de millones de años brillando en el cielo nocturno, más cercana a nosotros que cualquier otra cosa en el universo, excepto la luna y el sol, esperando que la miremos de verdad. Si este video te hizo sentir que Venus nunca volverá a ser el punto de luz inofensivo que veías en el cielo, compártelo con alguien que también necesite saberlo. Suscríbete a Abismo y Origen.